Lo anunciamos más temprano, ya está con nosotros el electo diputado por el Partido Independiente, Gerardo Sotelo. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Y lo primero que nada es decir públicamente mi pedido de disculpas. La otra vez que me invitaron y no vine. Alguien preguntó si sonaba Chano de vuelta, porque cada vez que nos clava a alguien suena cantante de Tambiónica, que nos clavó 3 veces No te puedo creer. al hilo. Así que, ¿Ah, bueno, sí? sí, o sea, fuiste uno de los honrados con esa música de Tambiónica. En tu Bueno. experiencia periodística, ¿tuviste algún clavo de esos fuertes? A nivel periodístico, Sí. no, tan fuerte así como que falte yo, no. Pero, no, ¿Alguna no. vez te faltó alguien? Sí. Sí, eso ocurre, sí. ¿Te acordás del nombre? ¿Querés decirlo al aire? Mucho, nos pasa todo. No lo tengo Muchos. presente, pero sé. Bueno, Chávez, Hugo Chávez, mirame lo que Bueno, mirá. Y ahí nació la bronca fuerte. Desde ese día fue. Ya le tenía bronca de antes. No, una vez que vino a Montevideo y estuvo en Aladi un sábado, Sí. ¿sí? Y el jueves, yo qué sé, me llama alguien del frente, creo que fue el Toto Rossi, bueno, no me acuerdo, me dice, yo estaba en Canal 10, tenía el programa, no me acuerdo. Y me dice, Gerardo, mira, viene el presidente Chávez y va a dar una entrevista, va a tener una agenda apretada, va a estar en Aladi, así, y va a dar una entrevista y queremos que lo entreviste vos. Lo que no te puedo decir a qué hora es. Va a ser el sábado, pero no te puedo decir a qué hora es. Digo, bueno, está bárbaro. Entonces, más o menos a las 4 de la tarde. Me fui para el canal a las 4 de la tarde, me vestí, en aquella época tenía que usar traje y corbata, nada como ahora. Maquillaje, me quedé sentadito ahí, ¿no? Quedé sentadito esperando y escuchaba que Chávez hacía un discurso en un lado, después iba para el otro lado. Y era las Lo viste 9 de la pasear por noche, Montevideo. claro. Y me dice, no, mira, no va a ir. ¿Qué va a hacer? Jaime Clavijo. Exacto. Vos sí. sabés que estaba repasando un poco una entrevista que te hicimos en 2019, cuando estabas como haciendo tu pasaje del periodismo a la política, ¿no? Y ahí se te preguntaba mucho por tu pasado socialista, Sí, ¿no? Digamos, y tuviste efectivamente a través de la Por prensa, supuesto, sí. tuviste un No, estuve afiliado. Y afiliado al Partido Socialista, o sea. Tuve una militancia muy intensa, pero sí una participación en su periódico. ¿Cuál fue el clic para no volver, o sea, para pasar para este lado, digamos, Mirá, de esa línea que divide a estos dos grandes bloques Mira, en hubo Uruguay? un clic durante la dictadura, ¿sí? Durante la dictadura, yo era joven y veía lo que era una dictadura en mi vida, en la vida de mi familia, de mi país. Ahí empecé a tomar distancia con las expresiones autoritarias del socialismo, ¿no? Entonces, cuando salimos a la democracia, yo me afilié al partido, está todo bien con la sociedad socialista, ahora yo no voy a seguir justificando el gobierno de Cuba, no lo voy a hacer, como muchos otros jóvenes socialistas. Porque eso es una dictadura, yo ya sé, porque lo viví en carne propia, yo sé distinguir lo que es una dictadura y lo que es una democracia. De algún modo, ahí empezás a romper, porque no hay sutura posible entre la libertad y la tiranía. Pero después, es cierto que empecé a leer otras cosas, fue sobre todo a comienzos de los 90, el impacto del neoliberalismo, de las transformaciones en el Estado, el acceso a través de Internet a comienzos de los años 2000. Yo voté por última vez al Frente Amplio en el año 94. Y recuerdo, ahí hubo otro clic, mirá, que fue el filtro. Lo del filtro, el filtro fue en junio, ¿sí? Ujú. Yo ya voté bajo protesta, y casi gana el Frente del 94, tuvo Por 2 puntos. 2 puntos. Y yo digo, no se puede manejar este tema así, no se puede convocar una sublevación contra la justicia, esto yo no lo acepto. Es decir, te estoy citando dos cosas macro. Después estuvo el acceso a literatura liberal, digamos, y después encontrarte con cientos o no sé cuántos ex socialistas que hicieron el mismo camino. A ver, yo nunca fui comunista, digamos, nunca justifiqué, no tuve nada que ver nunca en simpatía ni nada con la Unión Soviética, con la Alemania Oriental. Pero como todo joven de mi época, no necesariamente, o no únicamente de izquierda, la Revolución Cubana te mostraba una épica liberadora, que era una fantasía siniestra. Por lo tanto, una vez que, te digo, voté por última vez en el 94, ya tenía un discurso más liberal, cuestionando algunos de los paradigmas del socialismo.
Y después, como yo estaba haciendo periodismo, yo ya no militaba, ¿no? Hacía años que no tenía nada que ver formalmente. Me acuerdo cuando el famoso debate de Tabaré Vázquez y Sanguinetti, yo trabajaba en Canal 4, estoy hablando del año 94, ¿sí? Entonces, el debate se transmitió en todos los canales, pero se hizo en Canal 4. Y estábamos esperando que llegaran los debatientes. Entonces, en lo que era, y debe seguir siendo la puerta de Telenoche, estaba Roma y algún otro gerente, estaba yo con otras personas, y entra Tabaré Vázquez y Danilo Astori, ¿no? Entra a terreno enemigo. Entonces lo saluda muy formalmente, Roma, ay, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, contador? Y yo había trabajado con Danilo Astori, había sido columnista de mi programa en Radio Nacional. Entonces él lo saluda muy formalmente y cuando pasa por la lado me dice, ¿qué hace flaco? ¿Qué hace flaco? Los dos besos. Y entonces que me miraron y dije, bueno, esto no me va a favorecer. ¿Y? No, nada, pero no te quiero nada. decir, había una cercanía. Lo que ocurre es que vuelvo a lo de la dictadura, porque fue una experiencia muy traumática, sobre todo para los que estábamos en el lugar equivocado, o sea, los que tenías que ocultar tu condición y que estabas expuesto a rigores peores que otros ciudadanos, incluso que otros opositores, ¿no? Y en el 94 ahí ya fuiste al Nuevo Espacio, porque el Partido Independiente no existía, o recalaste en algún otro lado? No, en el 94 voté al Partido Socialista, voté al Frente Amplio. Perdón, a partir del 94. A partir en el 99 voté al Nuevo Espacio, sí, que estaba Pablo también en ese espacio. O sea, ahí es cuando hormonal. empieza Exacto. Y después ya se fundó en el 2012 el Claro, sí, ahí es la crisis Exacto, con esa decisión en realidad del nuevo Sí, que de decidió Michelini volver al de frente, seguir claro. sí, y incluso en el balotaje, ¿no? Porque ahí hubo una discusión. Yo voté a Jorge Valle en el 99, ¿no? O sea, no seguiste En el lo que 99. dijo el. No. Fuiste parte de. Sí, ahí exactamente. está. Esa saliste del closet. No salí del closet públicamente porque trabajaba de periodista, nadie me lo preguntaba, y si me lo preguntaban yo no lo decía. Yo siento que el periodista tiene derecho, y es más, creo que es conveniente que oculte a quien vota, para no alimentar el prejuicio. A ver, en definitiva, si la gente quiere prejuzgarte o juzgarte de acuerdo a sus prejuicios, mejor dicho, lo va a hacer igual digas o no digas. Pero yo creo que no es necesario que el periodista diga a quién vota. No que esté mal. Lo que tenés que demostrar con tu conducta es que tenés absoluta independencia con respecto a lo que preguntás y a lo que decís. De manera que el que quiera sospechar... Yo hacía una línea en el primer stand-up muy divertida sobre cómo la gente pensaba alternativamente que yo era de derecha o de izquierda según a quién entrevistaba. Y me pasaba lo mismo como como presidente del SECAN. Según quien fuera, me escribía, dice, ¿cómo es posible que en el canal hayan entrevistado otra vez al Fernando Pereira? Para decirte algo. Y eso yo le decía, dígame exactamente cuándo fue la vez anterior en el mismo programa, ¿no? Por ejemplo, El Sapo. Otra vez entrevistado. Y cuando ibas a las estadísticas, digamos, al registro, vos veías que había un equilibrio. Entonces le decías, mire, entiendo que a usted no le guste que esté Marcelo Audal o quien sea, ¿no? O al revés, pero en general era gente del gobierno. Digo, pero mire, esto es el registro de las entrevistas que hicieron en el último mes. Por suerte se portaban bien y no me dejaban regalado, ¿no? Pero te quiero decir, la gente, vos mirás a un tipo que no te gusta en un medio y lo que recordás es la vez anterior que estuvo, no todos los que estuvieron entre medio. Para terminar el recorrido igual vos en tu última etapa en Carve, no eras el Gerardo Sotelo de Caleidoscopio. Claro. Eres un editorialista muy crítico del gobierno. Es decir, tú tuviste, digamos, de alguna forma una deriva ¿no? hacia una opinión más fuerte contraria al Frente Amplio. El otro día me pregunté, claro, me hablaban de ese momento. Era, a ver, sinceramente yo decidí dedicarme a la política porque un amigo un día me dijo que me tenía que dedicar a la política. Pero fue como... En el fondo algo estaba pasando. Yo me daba cuenta de que estaba editorializando de una manera, desde mi punto de vista, consistente con mi perspectiva de las cosas, pero que ya me estaba saliendo del rol típico del periodista. Eso no me impedía
ni criticar a otro partido, ni entrevistar a nadie, pero estaba asumiendo roles que de algún modo iban a quebrar o estaban quebrando la, llamémosle, neutralidad. Y bueno, y finalmente asumí. Perfectamente podría haberme quedado, seguir editorializando en contra de quien quisiera y después trabajar de manera profesional y ética. Pero muy probablemente la gente que no coincidiera con mis opiniones editoriales iba a sospechar que estaba haciendo política, ¿no? ¿Lo ves a algún periodista en esa situación que está con un pie adentro, un pie afuera y ya está como, che, capaz que es momento de que entres a la política full porque... Pero estás hablando de Nacho Álvarez, ¿no? Yo dije Nacho Álvarez, vos lo mencionaste. No, pero ya que estamos, porque ese ha sido un caso muy notorio en estos últimos días, Nacho Álvarez ha sido no solo implacable con todos los partidos, déjamelo decirlo porque... porque con todos. Con todo, recordemos que fue que él desbarató la trama de aquella denuncia falsa contra Orsi. Y así lo ha hecho el caso Penades. Ahora lo otro, él ha dicho públicamente a quién vota y me parece... El partido independiente. Sí, yo no lo hubiera hecho, no, en ningún caso, pero si él lo quiere hacer. El asunto es que, así como generás el rechazo de mucha gente te escucha. Yo escuchaba, por ejemplo, Sea usted juez por un minuto durante la dictadura con Javier Pinto, que era la voz de los partidarios de la dictadura, que lo escuchaba todos los mediodías. Será un placer morboso, un placer por lo kitsch, por lo que sea, pero lo escuchaba. ¿Me explico? Para calentarte. A veces hay gente que se escucha para calentarte. Durante muchos años escuché la mañana de la 36 y era las antípodas. Sigo, por ejemplo, por una cuestión de estar al tanto de por dónde andan, por ejemplo, algunos canales y medios filonazis o neonazis en YouTube. Es eso de estar en contacto con aquello de lo que sos antagonista, radical, porque en el fondo no podés creer que haya gente que sostenga esas tesis, ¿sí? Y porque además también te ayuda a entender cómo es que hay gente que construye esas perspectivas del mundo que son tan antagónicas con las tuyas, ¿no? Pero bueno, nada, obviamente también miro otras cosas más afines a lo que, sí. a lo pero que vos yo te pienso. Pues vuelvo al otro, ¿no? Hablando de por qué perdió la coalición. Vos hablabas mucho de la batalla cultural, por ejemplo, ¿no? Sí, yo tengo una opinión ahí. No hablé mucho de la batalla cultural, hablé en parte. Hubo un largo posteo de Gerardo Sotelo donde lo mencionás. Pero la batalla cultural era el tercer tópico. Sí, era el tercer tópico. Lo que te iba a decir es lo siguiente, ¿no? Te doy mi opinión y vos decime qué te parece. Sí, yo veo que había muchos periodistas que evidentemente son afines a la coalición, que eran implacables con el Frente Amplio durante el gobierno, criticando muchas cosas que tenían sentido criticarlas porque estaban, yo decía, en mi opinión, estaban mal, era evidente que estaban mal y eran implacables con ese tema. Y cuando llegó la coalición, muchas veces caían en actitudes como, por ejemplo, ante una cosa evidentemente equivocada, no sé, salto grande, acomodar gente en cargos públicos. No, bueno, pero acordate que la regasificadora... Te venían con la lista siempre de, bueno, pero acordate que los otros hicieron esto mal, ¿no? Sí. En vez de la falacia tu quoque. Exactamente, tú también. Sí, exactamente, claro. Tú también. Que vos la debés conocer porque es muy típica de discusiones sobre dictadura. Bueno, pero ¿y Arabia Saudita qué pasa? Claro, ¿no? Claro. Bueno, lo que te quiero decir es... me parece que le faltó también a la coalición tener comunicadores que le fueran duros y los impulsaran a ir a un lugar mejor, ¿no? Sus propios comunicadores afines muchas veces, ¿no? Fungían de apologistas de las cosas. Los afines son los peores siempre. Yo diría, a la coalición le faltó comunicadores, punto. ¿Le faltó comunicadores? Punto. Para vos hay poco comunicador afín a la coalición. Es peor que eso. Es más profundo que eso. Y a eso... Entras en la batalla cultural. Claro. A ver. Hay el discurso público en general, cuando hablo de discurso público hablo de promediando el discurso mediático, la tematización en los medios, la jerarquización de las noticias en los medios, la tematización en la academia, la bibliografía en la academia, Universidad de la República y en otras quizás menos, en el sistema cultural, en la educación pública, tiene un sesgo
hacia, llamémosle la izquierda, la palabra no refleja exactamente pero creo que se entiende, que rompe los ojos en la sensibilidad, en todo el aparato cultural. A ver, esto no quiere decir que no haya profesores neutrales, carnavaleros neutrales, cantantes, periodistas neutrales. No, que son cosas absolutamente diferentes, ¿no? Carnavaleros es una cosa que es privada, hacen lo que quieren. No es privada porque lo financia la Intendencia. No, pará. Pero está bien. La financia, pero no le mandata qué es lo que tiene que decir, ni tiene un mandato de neutralidad. En la educación tiene que ser laica. Claro, sí, exacto. ¿Cuál es el sesgo de izquierda de la educación, por ejemplo? Esperá, todo eso conforma un sistema cultural que en términos generales, en términos de hacia dónde va, claramente está dominado por... Yo no digo idea de izquierda, porque ideas de izquierda progresistas con las cuales yo puedo convivir perfectamente. De hecho, participo de un partido que se dice de centroizquierda. Pero el otro día hicimos una caricatura y dijimos, en primaria se impone Paulo Freire. En secundaria aparecen, digamos, desde la enseñanza de la historia, aparecen profesores que están, digamos, escorados hacia una lectura marxista de la historia. En la universidad está cooptada por la fe, o sea... Igual obviamente tenés... No, por la FEU no es un tema solo. ¿Pero cuál es el sesgo de izquierda? Bueno, a lo que voy... Ahí va, con lo concreto. La bibliografía. ¿La bibliografía? Sí, absolutamente. Yo me acuerdo... ¿Qué libros en primaria y secundaria son libros netamente adoctrinadores? Salió un manual, creo que era un manual para docentes de educación sexual, hace varios años, ¿no? No existía ChatGPT, pero hice este mismo trabajo con bibliografía de la Facultad de Ciencias Sociales con inteligencia artificial, que por supuesto... fue mucho más sencillo. Yo tenía el PDF del manual de educación sexual, creo que era un manual, una guía para docentes, ¿sí? Entonces me lo pongo a leer y veo que hablaban del constructo social, del género, de la cultura, cómo define, y hablaba de... Entonces yo digo, hasta donde yo sé, la sexualidad humana implica otras cosas. Muchas otras cosas. Por ejemplo, los vínculos de amor, de afecto, los vínculos, la intimidad entre dos personas, la reproducción, el placer y lo cultural. Todo eso es la sexualidad humana. ¿Por qué en esto que leo aparece casi exclusivamente las relaciones de dominación? Entonces, ¿qué hice? Que tenía un PDF y empecé a hacer con el buscador de palabras, digo, voy a introducir las palabras en cada uno de estos grandes rubros que puede identificar cuántas veces se aparece. Entonces puse, por ejemplo, placer, disfrute, goce, orgasmo, ¿sí? Y me daba una cantidad de entradas en el texto. Y puse reproducción, hijos, hijas, yo qué sé, embarazo, ¿sí? Y me daba otra cantidad de veces que aparecía. Y puse afecto, amor, matrimonio, pareja, ¿sí? Y me daba otra cantidad de veces. Cuando puse la tematización vinculada al género y a las relaciones de dominación, de explotación y de violencia, era monstruosamente mayoritaria, como si te dijera 60% de la tematización tenía que ver con eso. Y fíjate qué significativo, porque esto es... Pero para no ser el manual de educación sexual, ¿de qué? De educación pública, no me acuerdo si era de primaria o secundaria. ¿Sí? O sea, es el manual de educación... Hace unos 7, 8 años, quizás 10. Mira qué paradójico. Casi no se hablaba del placer. Por supuesto que no se hablaba prácticamente del amor, ni de la reproducción. Es que casi no se hablaba del placer. Entonces, como yo vengo de una generación en la cual se descubrió, que estos mandatos culturales sobre la sexualidad, ¿por qué no me hablas del placer? Y me encuentro... ya casi en ese momento tendría cerca de 60, que esta nueva onda woke, que tampoco habla principalmente del placer, habla de dominación, de relaciones de dominación y de explotación. Entonces yo digo, bingo, mirá vos cómo son las cosas. Ese mismo ejercicio lo hice hace unos meses, ponele un año, a raíz de alguna discusión que se armó sobre... la Universidad de la República y cómo trata los temas vinculados a las ciencias sociales. Entonces entré en la página de la Facultad de Ciencias Sociales, agarré una carrera cualquiera de desarrollo humano, yo qué sé, no cualquiera, ¿sí? Entonces agarré los temas y le pregunté a la inteligencia artificial
qué opinaba sobre estos temas. Y si entendía que había otros temas que se podrían dar en esa disciplina, y me dijo, sí, claro, y me empezó a nombrar estos temas. Entonces hice lo mismo con las bibliografías. Y esta es la bibliografía que sugiere el docente. ¿Qué encuentras en común? Bueno, lo que tiene en común, me dice el flaco, chat, GPT, es que tiene una posición una posición crítica sobre el consumismo, ponele. Digo, y hay otra bibliografía. Sí, claro, y me aparece toda otra bibliografía que tiene una mirada totalmente diferente. ¿No es un poco arriesgado sacar conclusiones de lo que te dice ChatGPT? ¿Pero tú sacarías la conclusión inversa? No, yo no me agarraría de un manual de educación sexual con una cosa concreta para decir la educación está escorada a la izquierda. Te puedo hablar de mi experiencia personal si querés. Yo fui a la educación pública, pero yo no dije no me dio esa sensación. Yo te puedo dar muchos otros ejemplos. Te puse un ejemplo donde me tomé la molestia de hacer un trabajo mínimo un trabajo de campo. Pero para que no me quede el sesgo mío. ¿Vos hiciste, por ejemplo, educación pública? Sí, tú hice toda la educación pública, pero en la era de los dinosaurios. En la era de los dinosaurios. Sí. Yo tengo 35 años, por ejemplo, ¿no? A mí una experiencia que me llama mucho la atención es que yo no vi la dictadura, por ejemplo, en materia histórica, ¿no? Eso es escorar a un lado o al otro. Puedo decir, no, la educación te ocultaba hablar de la dictadura. No, pero yo no hago especulaciones. No, a veces los docentes tienen decisiones de qué meten en un programa, qué pueden dar en la clase, qué no. Está la libertad de cátedra también, ¿no? Claro. Está la libertad de cátedra y la obligación en el estatuto docente de darle al alumno la mayor libertad para que forme su propio juicio. Y yo te puedo asegurar que en la bibliografía sobre el denominado pasado reciente eso no se cumple. Igual que para ir un paso más adelante, porque capaz que me lo hace sacar ahora, porque lo dijo Manini hace 2 días. No iba a preguntarte lo de la educación. Coincido, en eso coincido. Lo incorporaste. ¿Dicen que la educación pública es una fábrica de zurdos? No, pero acabas de decirlo, de alguna lo que acabas de decir. No, entonces, que en el marco del sistema cultural es funcional. Pero ¿por qué, Gerardo, entonces el país está dividido en 2 bloques? Uno que supuestamente está adoctrinado por la educación sesgada y a otras instituciones, y hay otra que no. O sea, ¿qué esa otra mitad? Pero, ¿A qué responde que no? Sapo, dígame. En 1980 y se hizo un plebiscito, hicieron los militares y perdieron 53-47. Los militares decían, ¿vieron? Eso demuestra que no hay censura, pues si hubiera censura no habría 50. Porque la gente se le escapa a los modelos autoritarios, se le escapa. Pero ese que es autoritario, digamos... No, es sesgado. No, digo, la gente que vota, digamos, al Frente Amplio. No, que vota no, está para... Bueno, me entrega. Digo, lo porque que digo es, yo quiero saber qué identificás vos. Lo que digo es, el ser humano, por eso fracasan los modelos autoritarios, porque son contrarios a la naturaleza humana. Porque Antonio Escotado lo dice de una manera magistral. El problema son la gente que se mueve en base a ideales. Dice cosas más profundas, pero las personas que persiguen ideales, que persiguen utopías, por lo general, terminan persiguiendo a quienes se oponen a sus utopías. ¿Y esto por qué? Porque un ideal, una utopía, una ideología en el sentido marxista del término, necesariamente es una caricatura de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad tiende al infinito, la realidad tiene infinitos detalles, contradicciones, paradojas, 1000 versiones sobre el mismo hecho. Mil versiones sobre el mismo hecho. Pero, en cambio, los dogmas, las ideologías, los ideales, Escotado dice, ¿de qué color tiene las medias el hombre que se te apareció en los sueños? No tiene medias. ¿Por qué? Porque es un ideal, es un dibujo a brocha gorda. La realidad tiene medias, podés saber el tamaño, si tiene agujero en la media, el color de la media, el material de que está hecho, ¿sí? Bueno, ese es el mundo de la realidad. Pero lo que te preguntaba es esa gente que a pesar de estar adoctrinada durante todo su proceso de institucionalización, no vota a la izquierda. ¿A qué se debe que no la vote? O sea, vos entendés que la gente que no es dogmática... Es lo que te estoy diciendo. Porque hay mucha gente que es dogmática del otro lado. Porque vivimos en una sociedad democrática, en una sociedad abierta, donde los márgenes de libertad, esto incluye obviamente a los 3 periodos del Frente Amplio, los márgenes de libertad de opinión, de expresión del pensamiento, de libertad de prensa, de libertad de asociación, de libertad ambulatoria,
se encuentran entre los mejores países del mundo. Yo no digo a mí igual me llama la atención en esos análisis que caben incluso también para la discusión sobre los sindicatos, es que pues yo coincido en que la distancia, o mejor dicho, la proximidad de la izquierda con la Universidad de la República es mayor que la que tienen los partidos tradicionales, sobre todo en algunos servicios en particular, ¿no? Me parece que eso es, por lo menos, me parece que es algo que se puede dar por bueno. Lo que me llama la atención es que la preocupación sea sobre simplificándolo, un adoctrinamiento, ¿no? desde la izquierda o cierto dogmatismo desde las instituciones, y no desde que la gente que va con otras ideas no llegue a esos lugares, ¿no? ¿Por qué no hay más historiadores que estén con las ideas del Partido Independiente o del Partido Nacional o del Partido Colorado? Más sociólogos. O sea, lo mismo que con los sindicatos. Sí, obvio. Los sindicatos son mayormente de izquierda, pero los sindicatos, mirá, o sea, la gente del Partido Nacional no quiere tener representantes de los trabajadores en los distintos ámbitos. Cosas. Primero, con respecto a lo que estábamos hablando, como decía un psicólogo de Harvard, bajemos la escalera de inferencias, es decir, bajemos de las conjeturas a los hechos, porque las conjeturas están llenas de cosas indemostrables. Los hechos indican que si algún sesgo tiene la bibliografía en la educación pública y en la Facultad de Ciencias Sociales, por lo menos en lo que yo investigué, no es precisamente hacia la libertad de mercado ni hacia el capitalismo, ni hacia interpretar el pasado reciente como una crisis política, social. Sí, capaz que si vas a Facultad de Ciencias Económicas te da distinta la diferencia. Es probable, ¿no? Yo no lo sé, pero te quiero decir... No, seguro que te da distinta. Está. Entonces, eso es la realidad. Que la tematización, la sensibilidad que se expresa en el mundo de la cultura, y quizás esto tenga una fundamentación a la cual quiero hacer referencia ahora, se parece más a los paradigmas de la izquierda que a los otros, llamarle la derecha, el liberalismo, o incluso los liberales progresistas, o la centroizquierda. De eso parece que no hay duda, no creo que sea discutible. Pero tu pregunta es muy importante. Hay un tratado, un ensayo muy breve y muy divertido de leer de Robert Nozick, que es un filósofo libertario estadounidense, que escribe en un tono muy parecido a de Voltaire, que se titula ¿Por qué los intelectuales odian tanto al capitalismo? Es una obra magistral. Y Nozick desarrolla la siguiente tesis. Dice, cuando tú vas a la escuela y al liceo, en Estados Unidos y en Uruguay, y tú tenés habilidades como actor, como pintor, como cantante, la maestra es muy probable que te diga, miren, el niño batalla lo bien que escribió A mí me pasó modestamente, ¿no? Nunca fui un alumno brillante. Miren cómo actúa, miren cómo escribe poesía, miren cómo canta, ¿sí? Ahora, si tú sos sobresaliente en biología, en matemáticas, si es ecuaciones de segundo grado en tercero de escuela, lo único que te ponen en buena nota, nadie te hace fiesta. Nadie te hace fiesta. No sos el más popular, probablemente te consideren un nerd. ¿Eso se mantiene hasta cuándo? Hasta cuando termina la educación media y esa persona que tuvo todas las señales del mundo de lo infinitamente superior que era hacer artes liberales, como le llaman en Estados Unidos, que estudiar matemática o biología, opta por hacer artes liberales, ¿sí? Entonces hace teatro, hace artes plásticas, expresión corporal, bien. Y el otro, pobre desgraciado, el que nadie le hizo fiesta, se fue a estudiar ciencias duras. Cuando termina, esto obviamente está escrito de una perspectiva estadounidense. Cuando ambos terminan la facultad, el tipo que estudió ciencias duras, cuando se abre la puerta y sale con el título, hay 10 empresas afuera peleándose para ofrecerle el cual le ofrece el salario más alto. Y el otro que salió con el título de artes liberales, especializado en artes plásticas, no lo contrata nadie, o casi nadie, o lo contrata el Estado a sueldos más bajos. Por lo tanto, el hombre dice, o la mujer, es evidente que el capitalismo es injusto. ¿Por qué? Porque le enseñaron, la educación pública en particular y el sistema educativo en general tiende a sobrevalorar destrezas, habilidades y sensibilidades que luego el mundo real valora menos, pero no porque no valgan, porque no están asociadas
salvo talentos excepcionales, a la generación de riqueza. Eso no se aplica a Uruguay, o sea, donde digamos, el espacio, el espacio para la expresión artística, corporal, en la escuela y sobre todo en los primeros años del liceo es casi que ínfima. No, estás loco. No, si tenés matemática. Y bueno, media hora de yoga para como poder tener relax y meditación. Claro, eso no es expresión. Si tenés matemática baja, llaman a tus padres. Te se arma tremendo quilombo. Eso no va se a aplica a repetir. Uruguay. Sí. Claro. Yo entré a facultad, a comunicación. Lo primero que me dijo el primer docente con el que interactué fue: salgan de acá porque no van a conseguir trabajo ninguno de ustedes. Hagan otra cosa. O sea, esa idea de que te festejan. Y no le hiciste caso. Y no le hice caso, claro. Justamente, si me Creo hubieran que querés hablar de bachillerato artístico puntualmente, ¿no? No. Porque ahí sí, capaz que hubo digamos, hubo una modificación. Estoy citando a Robert Nozick. Está bien. Y estoy hablando de cosas que todos podemos identificar. Pero no aplica por Uruguay. En mi humilde opinión no aplica por Uruguay. Sí que aplica. O sea, sí te pueden celebrar que vos le pegues bien a la pelota, ¿no? Seguro, bueno, eso también, seguro. sí, pero que no entra en el discurso de Nozick. Y eventualmente sí que cantes bien y capaz que hay un espacio de escuelas de talentos. Pero en la educación pública. Las habilidades y la sensibilidad asociada al espíritu, por decirlo de una manera un poco más. Eso también es como aceptar que la izquierda no domina la sensibilidad del espíritu y las habilidades blandas y que la derecha es ciencias duras. No. Debe haber intelectuales. Tuya. No lo dice Nozick ni yo. No, claro. Lo que te explico es por qué. ¿Por qué odian el capitalismo? Los intelectuales. ¿Por qué los intelectuales odian tanto el capitalismo? O sea, es sobre lo que se dedican al humanístico, digamos. Claro, porque el capitalismo, contrariamente a lo que se le trata de acusar, tiene que ver solo con la generación de capital y la eventual acumulación de capital. No tiene nada que ver más que con en el fondo lo que vos entendés es que hay resentimiento de parte de los intelectuales contra el... Les duele porque no tienen laburo. No, porque es así, porque el mercado, en este caso referido al mercado laboral, se rige por unos rigores. Te digo porque yo soy humanístico, además que estudié periodismo, la guitarrita, toda la cosa, escribir. ¿Y cómo te fue? Cinemateca. ¿Te fue bien? ¿Cómo te fue? Me fue muy bien, sí. El que hizo arquitectura, capaz que, ¿no? O en este momento no le está yendo también. No, puede ser, pero en términos generales, el universo de la sensibilidad humana, que es fantástico, goza de una reputación mayor. Lo que pasa es que después, cuando vas al mundo real, se valoran otras cosas. Si salís con un título de ingeniero de sistema, dice, es un ingeniero, es cuadrado. No, mirá, capaz que es un tipo súper sensible. Eso también cambió radicalmente, claro. Pero o sea, hoy día ser ingeniero es ser cool. No, por eso. No, o sea, cambió. Me refería a conseguir laburo. Lo que incluso en mi generación pasaba. Me refería a conseguir laburo. Sí, bueno, también y va de la mano. Pero entonces digo, por ahí hay una forma de explicarlo. Lo otro... de lo que se trata no es de que los artistas, de que haya 50 o 48% de artistas que expresen la sensibilidad de la coalición republicana y 44% del Frente Amplio. Pero es que hay una sensibilidad artística de la coalición. Si yo te pregunto, claro, decime cuál es la sensibilidad artística de la coalición. ¿Está representada en qué? Bueno, para empezar, acá tenemos que ir a otra cuestión que tiene, como van a comprender rápidamente, su correlato electoral. Yo nací en Montevideo, estoy exiliado en Ciudad de la Costa, pero yo soy de Palermo, como casi todo el mundo sabe. Pasando Canelones y San José, que es el límite del oeste de Montevideo, hay otro Uruguay. Buena parte vota al Frente Amplio, no es un tema de voto, es un tema de sentido de la vida, de dónde se ve el mundo. De cómo se entiende la convivencia con los vecinos, que es muy diferente al de Montevideo y la zona metropolitana. Es otro país, ven al mundo de una manera diferente, sienten que los montevideanos no los entendemos y mucho menos los valoramos, pero eso no tiene nada que ver con lo que votan, Me refiero a sensibilidades que, si vos ves que a lo largo de las décadas la sensibilidad urbana montevideana, porque yo soy un poco mayor que ustedes, yo viví la época en la cual siempre iban a ganar los colorados en Montevideo y Canelones. Siempre iban a ganar los colorados. No, en Montevideo y Canelones colorado, siempre va a ganar el partido colorado. Mira,
Cuando hay cambios, pero a lo que me siguen refiero es ganando los colorados, pero votando con otro lema. Sí, a nivel nacional. Parece una caricatura, Carnaval de Melo, sensibilidad coalicionista. Exacto. Yo siempre vi con mucho prejuicio el Carnaval de Melo, porque, caramba, yo me crié en los tablados de Montevideo. ¿La charanga es coalicionista? El Carnaval de Melo es el corso, el desfile de Melo es terrible espectáculo, pero terrible espectáculo. Te hace vibrar, es una cosa colorida, intensa, se baila. Hay incluso algunos cuadros que hacen, ¿cómo se llama? Parodias de cosas del lugar. Pero es un desfile de carnaval al estilo del carnaval. La idea de que el carnaval tiene que ser para trasegar ideología, para hacer análisis ideológico de los hechos que a mi sensibilidad política le parecen relevantes y agraviar a los políticos de los partidos que yo considero que son que están equivocados, es una construcción que traiciona en sustancia la historia del carnaval, que se mantiene mucho mejor en Artigas y en Melo. Gerardo, la historia del carnaval habla de la sátira hacia la política desde 1900 y poco. Pero eso es otra cosa. Sátira política. Y por lo general desde un lado, desde una barricada, digamos, bastante. Lo que yo digo del arte y particularmente del carnaval es lo mismo que digo del periodismo. Si el periodismo no critica al que manda, no sé para qué sirve. Si el arte no critica al que gobierna. Poder, no, al que gobierna no. Al que tiene poder. Bueno, y ahí está. bueno, no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Por muchas veces el poder está en los que están gobernando. Muchas veces. No, está bueno que Sotelo tire eso, porque yo lo que veo es que muchas veces, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del comunicador coalicionista, ¿no? Sí. En vez de pegarle al que está en el gobierno, le pega a la izquierda constantemente porque dice, no, en realidad mi trabajo no es pegarle al gobierno, que en este momento yo soy afín. Yo le tengo que pegar a la izquierda porque son los que en la supraestructura dominan todo. Tienen la cultura, tienen la academia, son los que tienen el poder real. Pero ahí no estás actuando como periodista, estás actuando como activista político. Claro, eso es lo que yo te decía, de que me da esa opinión a veces, eso, ¿no? claro. Y en el caso del carnaval, pasa que el carnaval, para vos el carnaval no tiene que expresar una ideología. No. A ver, el carnaval uruguayo es una expresión formidable de cultura, pero de cultura artística, formidable. Desde el punto de vista de la creatividad, del obituario, del canto, del espectáculo. Son espectáculos de una dimensión que uno, porque lo tiene acá, no se da cuenta de que no hay en muchas partes del mundo una cosa tan popular y de un nivel artístico tan alto. Pero un cuplé sobre Ripoll Panqueque, no. Ahí ya te parece que eso ya no es arte. No, eso es una sátira. Perfectamente puede haber un cuplé debería haber. Lo que pasa que a mí, que no tengo nada que ver con la más, se me ocurren parodias que no se le ocurren a los carnavaleros. La reclasificadora. No se les ocurre. Quiero hacer la pared de la reclasificadora. La derecha nunca saca una murga. Ya se lo viene reclamando así. Bueno, vos sabés que una vez me vino a ver un amigo empresario. El Bel Ayer quiso sacar una. Claro, me dice. Saquen la murga de derecha. Estaba caliente y me dice, exacto, la oligarca. Quiero sacar una murga y llame la oligarca. Está loco, le digo. Pero hubiera sido un hallazgo. Porque seguramente muchos, el público de izquierda, se reiría de cosas que los murguistas de izquierda no le permiten reírse, que es de sí mismo, que es la clave del humor y de la salud mental. Creo que es bastante fácil sacar una murga. No entiendo por qué no se juntan. Hay una comisión de murga de la coalición. Una cortita, ¿no? Porque siendo tu racionamiento, digamos que ciertas élites intelectuales a nivel Uruguay, pero también a nivel global, tienen una mirada crítica hacia el capitalismo, ¿no? Y eso, digamos, se impregna en sus educandos. ¿Por qué esa gente que es la que pudo cultivarse intelectualmente más y pudo acceder a formación terciaria, termina sacando esas conclusiones? Bueno, en este caso estoy hablando de un filósofo, de Harvard, cuando Harvard era Harvard. Ahora es una universidad. Te hablo de Uruguay, ¿no? Porque, siendo el caso de Uruguay, bueno, de ciencias sociales. También hay intelectuales que miran el mundo de otro lugar. Es decir, no... Pero ¿por qué predominan estas miradas entre las personas que más cultivaron el intelecto y más profundizaron sobre las humanidades? Sobre las humanidades, no. Sobre cierta parte de las humanidades, sobre cierta parte con un sesgo muy específico. Pero son los que terminan... Sí, te pongo un ejemplo muy concreto que va a dar lugar a polémica, pero lo pongo porque estamos para eso también. Cuando tú ves la tematización y la formación
académica, entre comillas, de los temas vinculados al género, vos ahí te das cuenta que ahí hay algo más, porque claramente y de manera abrumadora, hay aspectos que nunca, te lo dije con respecto al manual, pero podríamos verlo sobre la manera como se tematiza. Pero ¿cómo es posible? Yo no digo ser biologicista. ¿Cómo es posible que nunca, jamás, en el discurso público se aborde el aspecto endocrinológico, genético, biológico, de una cosa tan compleja y tan maravillosa como es la sexualidad o el género, ¿sí? Se aborda. Se aborda en todos lados, sí. No se aborda. En todos lados, sí. No, se aborda por la vía de la excepción. Se aborda, en el liceo lo abordás, te explican cómo es la genética. Es increíble. No sirve que vos digas lo que viviste en medicina porque te ¿Para qué contar lo que yo viví si en realidad ChatGPT hablemos te en dice la serio, posta? Ustedes saben a lo que yo me refiero. Sí, entiendo, pero yo creo que no comparto. Yo creo que la dimensión biologicista existe en la educación sexual. Estoy hablando del discurso público y de la tematización mayoritaria en el discurso público. De eso estoy hablando, no digo que no se hable de la parte biológica, por favor. Pero está lleno de detractores de esa forma de abordarlo como vos estás haciéndolo ahora. Sí, o sea, claro, en el discurso público recontra está presente. ¿Tiene más nota Domenech hablando de que el ano del hombre no está preparado para ser penetrado que una feminista radical en los medios masivos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la última vez que viste una feminista radical hablando de que el género es un constructo social en Canal 10, Canal 12, Canal 4, Sarandí? Pero ¿por qué llama la atención lo que dijo Domenech? Porque es una barrabasada. Porque es la falacia del hombre de paja, es la falacia del espantapájaros. Sí, porque es una barrabasada. Entonces, hablando de ese disparate que dijo Domenech, desacreditas todo el discurso de tipos como Steven Pinker. Como Steven Pinker, por nombrarte a uno. Es decir, vos, que tiene un libro maravilloso que ya tiene unos años, se llama La tabla rasa, que explica en buena medida todas las cosas de las cuales el discurso dominante en temas de género no habla. Como no hablaba ese manual del que te estoy... Decís Domenech, me mataste. Sí. Que diga Domenech en vez de Domenech es raro. Tenemos que hacer una pausa y seguimos en la batalla cultural con Gerardo Sotelo. Sí, me quedo, sí, claro. Sí, dale. Además, como estoy en deuda, me siento culpable. Ahora todavía. ya hay que quedarse. Ya volvemos. La falacia de la cola de paja. Es fácil desviarse. Unos minutos más con Gerardo Sotelo. No sé si va a entrar el especial de Vilma Palma porque se puso interesante la conversa. Más interesante por acá. Yo preferiría escuchar a Vilma Palma que a mí. Pero Gerardo Sotelo va a ingresar a la Cámara Baja, a diputados, va a ingresar con Marinés Ovaldía, compañera de fórmula en Caleidoscopio. De fórmula, ¿no? ¿No? O sea, trabajaron mucho tiempo juntos en Caleidoscopio, en el Canal 10. Sí. Ahora Sotelo entra por el Partido Independiente y Marinés Ovaldía por la amplia Frente Amplio. Qué cantera Canal 10, ¿eh? Qué cantera Canal 10, primero que nada. Blanca Rodríguez, Sotelo, Ovaldía, Ileana da Silva. No, pero Ileana estaba en el 12, perdón. En algún momento estuvo, sí. Esa es la cantera del 12. Pero, claro, Martínez. Bueno, pero ahí, o sea, ese va a ser el canal de comunicación para sacar proyectos del Frente Amplio. Ojalá. Sí, uno de ellos. La gente no sabe. ¿Ya hablaste con ella? No, apenas estuve en la diaria en una entrevista. La gente no sabe que más allá de los debates públicos que hacen a la sustancia de lo que es un parlamento, los legisladores son compañeros de trabajo, comparten el trabajo en comisión, redactan en conjunto, discuten en términos de proyectos de ley, de declaración de nombre de escuela, de lo que sea, y se tratan como compañeros de trabajo. Después cada uno públicamente dice lo que le parece, pero es que así tiene que ser. La vida es cooperación y competencia. El problema son las cabecitas o los ideales que pretenden cortar la realidad y decir, no, solo cooperación, no competencia, o al revés. Pero es que es una locura. Vos tenés que confrontar las ideas con el otro y los proyectos del otro que te parezcan negativos, aprobar lo que presente el otro. Eso lo decía Wilson cuando lo liberaron. Dice, por supuesto que vamos a aprobar los proyectos que le hagan bien al país. Bueno sería que no los aprobáramos. La gracia está en que en esa zona gris, donde vos podés acordar, para el bien de la sociedad, de la comunidad, te tomes el trabajo de sentarte con el que piensa distinto y decir, vos, ¿por qué en este artículo no le bajas esto y le ponemos aquello? Y que el otro sea receptivo. Pero ¿cuántas cosas votó el Frente Amplio
sabiendo que el oficialismo tenía mayorías propias en estos últimos 5 años. Un montón de cosas, y antes también. Pero es que así tiene que ser. Ahora, la negociación se fundamenta principalmente en la capacidad de comunicarse de manera empática, personas que piensan distinto. Y si vos conoces a la persona y tenés simpatía, a mí me pasaba como periodista, te caía bien un diputado, una senadora, por razones que no tenían nada que ver con la ideología, porque te cae bien, por andar a saber por qué, porque tiene el mismo sentido del humor, tiene otro tipo de afinidades contigo. ¿Cuál es el legislador de izquierda o woke que te cae mejor? Ahora cambió mucho la legislatura, pero por ejemplo, yo qué sé, Maía es un tipo con el cual se puede hablar. Maía no es woke. No, pero quizás no. El Tato Olmos era un tipo que yo iba a las comisiones con el ministro y tenía un rol muy positivo. Ana Olivera, Partido Comunista. La comunista que mejor le cae a Gerardo Sotelo es Ana Olivera. No sé si la que mejor, pero yo la veía desempeñándose como diputada y era una mujer que planteaba su punto de vista, trataba de averiguar, es decir, actuaba con lealtad, no solo institucional, sino intelectual. Pero yo supongo que la mayor parte de la bancada del Frente Amplio y de la coalición republicana actúa de esa manera. Te cito casos de estos últimos años que me tocó ir varias veces por el presupuesto, rendición de cuentas, ley de medios, yo qué sé qué. En esa de dicotomía que vos planteabas, ¿no? Cooperación-competencia. ¿Cómo te plantás en una situación donde vos tengas al Frente Amplio proponiendo algo en lo que vos ideológicamente podés compartir y te parece que puede estar bueno que salga, pero los socios de la coalición te dicen, mirá, la verdad que es mejor que votemos en contra de esto en conjunto, porque a nivel de competencia vamos a estar mejor si todos vamos unidos y formamos un bloque fuerte en contra? Si nos dividimos y cada uno va votando... Vos sabés que ¿no? Lo pensé, porque es un escenario posible. ¿Se entiende la dicotomía? Perfecto, sí. Lo primero que tiene que pasar es que se consolide la coalición republicana como una bancada que coordina temas. ¿Eso va a pasar? En principio creo que sí. Sí, creo que va a pasar. Por lo tanto, ahí hay un nivel de coordinación política que tenés que respetar y apuntalar. Luego, para que se dé esa hipótesis, lo que tiene que pasar es que alguien en esa bancada diga, este proyecto de ley es bueno para el país, pero no se lo votemos porque después, ahora vienen las elecciones departamentales y es mejor. Pero si llega a pasar eso, voy a levantar la mesa y no, mirá, ese tipo de criterios yo no los... Pero podrías estar de acuerdo que vos muchos legisladores... y no el resto. O sea, por definiciones ideológicas. Sí, eso puede ocurrir también. Un tema de flexibilización de drogas. No sé, estoy... La eutanasia, vos la votarías. Los dos temas. Sí, claro. Y seguramente la coalición no. Es probable, pero en ese caso vos tenés que discernir, mirá, si esto involucra valores centrales, valores sustanciales, creo que la bancada entendería que yo no vote con la bancada. Eso podría ocurrir. Eso podría ocurrir también con legisladores del Frente Amplio en sentido inverso, como pasó en el caso de la despenalización del aborto, por ejemplo. Pero eso es lo natural. Lo raro es la mano de yeso. Eso es lo distinto para vos. Claro. Y otra fuera de agenda, porque antes que no quedemos sin tiempo, esta me interesa particularmente, ¿no? Tema masonería. Pero esperá. Dale. Esperá, pues ya me preguntaste. No, viene por otro lado. Viene por otro lado. Porque hablamos de algo, creo que en la tanda que vale la pena decir. Dale. Porque como yo soy dialéctico, tengo un pensamiento dialéctico, me lo decía el Sapo en la tanda. Que te tocó el MPP. No, eso no era eso lo que quería comentar. No, los flujos, los reflujos, las tesis, las antítesis. Yo vengo del mundo en el cual los prejuicios y la hegemonía era de derecha, el carnaval era de derecha, la música popular. Pertenezco a una generación que también convivió con varios mundos. Yo no quiero cambiar una hegemonía por la hegemonía inversa, porque no hay hegemonía inversa. La hegemonía es una tragedia para la libertad. La hegemonía de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Pero entiendo que este tipo de moda, por llamarlo de alguna manera, progre, woke, como es contraria a la naturaleza humana, va a llegar una síntesis en la cual alguien va a decir, no, mirá, a ver, esperá,
Que cada uno arme su familia como quiera. Vos sos un hombre que se enamora de un hombre, sos una mujer que se enamora de una mujer, son 3, son 5, a mí no me importa en absoluto. Pero no solo no me importa, sino que si hay una ley o hay una patota o hay una religión o un partido que te quiera impedir que tú te vincules en pareja o en trío con quien sea, contá conmigo, ¿sí? Contá conmigo para defenderte. Ahora, la familia tradicional que conocimos, que conoce la humanidad desde que está sobre la Tierra, o por lo menos desde hace 5.000 años, bueno, algún lugar tiene que tener, ¿no? Yo lo decía en la campaña de mi agrupación. Nadie abolió el matrimonio. No, claro, nadie quiere ir contra ¿Quién eso. es en el bando de los progres y los otros? No vamos a poner un nombre, ¿no? ¿Quiénes fueron los únicos que legislaron prohibiéndole a alguien casarse? ¿No? En el Uruguay. En general, en el mundo. Y los sectores conservadores, supongo. Exacto. Sí. Los progres, el bando progre hasta ahora no le ha impedido a nadie hacer su proyecto de vida como quiera. El otro bando sí, ¿no? Más o menos. Más o menos. ¿Qué prohibición hay sobre hacer tu vida como porque quieras? Este enamoramiento de la izquierda revolucionaria con LGBT es de un oportunismo escandaloso, ¿eh? En ninguna parte se persiguió tanto a los homosexuales como se los persiguió en los regímenes comunistas. Lo que pasa es que la revolución comunista, la revolución socialista, que fracasó de una manera rotunda en su versión de 1917, y cuyo epítome es la caída del muro de Berlín y la caída del Imperio Soviético, tuvo la enorme habilidad de reconfigurarse y cambiar el sujeto histórico que iba a ser la revolución, que obviamente el obrero no iba a ser, y la dictadura de partido único tampoco, y empezó a explorar en los pueblos originarios el colonialismo y el racismo. Y ahí la fue llevando, cuando no podía con uno, se iba con otro, descubrió en los temas vinculados al género, donde claramente había discriminación, y eso es indefendible, y hay que perseguirla y aniquilarla, como hay que aniquilar el racismo y toda forma de discriminación, un nuevo sujeto histórico, la mujer, ¿sí? Aquello decía John Lennon, la mujer es el negro del mundo. Y lo decían en una época anterior, ¿no? Eso, la mujer es el negro del mundo, es lo que se conoce como interseccionalidad, que es la trampa definitiva, donde vos no sos vos. Vos sos en tanto pertenecés a un colectivo, es decir, es la deshumanización. Tú tenés tus derechos porque sos un ser humano, independientemente de a qué colectivo quieras o no quieras pertenecer. Esa es una visión muy romántica, ¿no? Porque no romántica en absoluto, es la Declaración de Derechos Humanos. Yo te puedo decir que la Declaración de Derechos Humanos y la Constitución nuestra, que dice que todos somos iguales ante la ley, estaba plenamente vigente y sin embargo había leyes que te impedían ejercer esos derechos, como por ejemplo un matrimonio igualitario. Y ahí no había ninguno que dijera, no, pero si dice igualdad ante la ley y la Declaración de Derechos Humanos. Se tuvo que organizar un colectivo con una identidad particular para sacar adelante el ejercicio de sus derechos. No solo eso. Tuvo que haber un cambio cultural. Por eso te digo, ¿Vos sabés quién votó a favor del voto femenino en la España de la República? Los conservadores. ¿Sabés quién votó en contra? El Partido Socialista. Pero Gerardo... ¿Y sabés por qué? Porque los socialistas decían, no, si le damos el voto a la mujer, que está sujeta al poder del cura y del marido, van a votar todas a los conservadores. Y acá los conservadores ¿Y los conservadores qué decían? Sí, Gerardo, los conservadores que decían, pero es que la mujer tiene que tener ese derecho porque es un ser humano igual que el hombre. Es un error un error en el sentido de que, porque acá tendríamos que tener un comunista o un socialista uruguayo, sub 50, ponerle para hacerte el contrapunto. Pero yo te hago este matiz, ¿no? Es verdad que, digamos, hubo, digamos, cuasi campos de concentración para homosexuales en Cuba, en la fin de la década de 60, principios de 70. Ni que hablar en la Unión Soviética y en los países satélite. Ahora, vos tuviste una generación, y si vos hablás con los viejos comunistas, muchos aún conservan esas ideas conservadoras. Pero te echaban de la juventud comunista. Pero vos tenés vos te habrás tenías que ocultarlo. Tú te habrás acercado a generaciones más jóvenes de comunistas. A los drogadictos. A los drogadictos, a los consumidores de sustancias psicotrópicas. Habrás hablado con comunistas, homosexuales, o lesbianas, de parte, digamos, que militan activamente.
Y entenderás que no abrazaron esa causa por oportunismo, sino porque entendieron... No, pero la víctima, yo no juzgo a la víctima de No, porque vos de alguna forma decís la que... abrazaron, digamos, porque los sectores conservadores no le abrieron un espacio. Se acabó un enemigo, entonces encontramos, se acabó una causa, abrazamos otra causa, ¿no? Sí, pero me refiero a los líderes políticos, no a las víctimas. No, pero yo te digo que hubo un cambio, una deriva, hubo un cambio, digamos, en la forma de ver el mundo, de la nueva camada de comunistas que sensibiliza con estas nuevas banderas, y no por oportunismo. Pero no, Sapo, no es así, Sapo. Bueno, eso es lo que te diría un pero comunista que te lo demuestro históricamente. sub-50. La revolución del 17 llegó enancada en la centralidad del proletario, del trabajador, como sujeto del cambio de la historia. Perfecto. ¿Y qué pasó con los trabajadores? ¿Qué pasó con los sindicatos? ¿Qué pasó con los trabajadores? Fueron masacrados, o sea, destruyeron a los sindicatos, a los sindicatos que no querían ser comunistas, persiguieron trabajadores y los cagaron de hambre. ¿Pero por qué? Porque el comunismo consiste en una única cosa: en acumular el poder suficiente para no devolverlo nunca. Pero a diferencia de lo que pasó en el 17, en el 2005, 2010, tuviste a la primera legisladora trans del Partido Comunista. Sí, ¿Entendés lo que te digo? Sí, y tuviste es una señal pelotuda, pero bueno, tuviste el cartel de Montevideo de Quibón pintado con los colores. Es decir, no destruyeron al colectivo que abrazaron, sino que lo incorporaron y legislaron a su favor. No lo destruyeron porque no necesitan destruirlo, porque necesitan utilizarlo. Pero son 1917, 107 años de hacer lo mismo en todo el mundo. O sea, pero no hay cómo errarle. La izquierda uruguaya... Pero la izquierda uruguaya es mucho más que eso. Ahí está. No tiene nada que ver, ¿no? El Frente Amplio es mucho más que eso. No, yo estoy hablando del Partido Comunista puntualmente. Claro. Que tiene un historial... El Partido Comunista uruguayo tiene un historial también de discriminación. De la vieja camada. Pero no así de la nueva. A eso voy. Bueno, pero no hagamos futurología. Además que no, es pasado reciente. Pero integran, hay casos públicos, pero integran los cuadros de dirección, participan de la dinámica. Claro, sí. Pero tienen un plan que no tiene nada que ver con eso. Pero está escrito, ¿no? Mi punto es darle más derechos a los homosexuales. Ese no es el plan. Esa es la estrategia. Acumular políticamente a través de ellos. Claro, exacto. Pero no es una cosa que dependa de lo que yo crea, es que está escrito y la historia lo escribió con sangre. Entonces, el que quiera ser ingenuo, que lo sea. Te traigo a debatir a Fede Graño un día. Hay que hacer el debate. Mi punto original era que te preocupa mucho un proyecto progresista totalitario que defina tu forma de relacionarte con otro, tu sexualidad, etcétera, cuando en realidad la historia ha demostrado que no ha sido ese el bando que más se metió con esos temas. El que más se metió con esos temas fue el otro, el conservador. Que es raro para mí, por un liberal, que vos te pares ahí, porque en realidad tu proyecto, no sé, estás como muy centrado en lo anti-woke, etcétera, cuando yo pienso que un liberal tampoco debería importarle mucho ese tema, ¿no? Bueno, quieren... ¿Cómo no me va a importar la cultura de la cancelación? No, me refiero ¿Cómo no me va a importar? ¿Cómo no me va a importar que no se pueda expresar libremente un intelectual en un... Pero si hasta Noam Chomsky tuvo que salir a defender... Pero hay alguien que no se pueda expresar libremente. ¿Quién? Sí, claro, pero... ¿Quién? Pero, en Uruguay, un censurado. Pon el caso de Petorowski. Bueno, por ejemplo, es Petorowski, pero en las universidades de Occidente, de España, Estados Unidos, programa también, dijo todo lo que quiso. Después que fue censurado. No analicemos la represión. No lo analizo. Porque entonces entramos en un problema muy serio. Vos sí fue censurado. Pero fue violentamente censurado. Una persona que para mí estuvo mal, porque en la Universidad de la República hubo un grupo que lo que quiso era impedir que él diera una charla por un tema que no tenía nada que ver. No es que quiso. Claro. Se saltó se saltó todos los controles. Sigo el relato, ¿no? Pero déjame terminar el relato. Un grupo quiso impedirle la llegada, fue mayoría en la Universidad de la República, porque tiene el tema del gobierno, etcétera, y para desactivar que se diera eso directamente le pidieron que no viniera. La censura no se puede aplicar por mayoría. La esclavitud no se puede imponer por mayoría, porque viola los derechos humanos. La censura, la esclavitud, el asesinato, no hay mayoría que la legitime. La Universidad de la República tiene normas que prohíben eso. Porque si hubiera pasado en Emisora del Sol, que ustedes me impiden a mí hablar, seguramente ven los directores y dicen, che, lo que hicieron fue un disparate, disculpen, sí, entrevístelo mañana. ¿Pero por qué te tenemos que entrevistar?
Esto es un programa privado. Estoy obligado a entrevistarte. No, te quiero decir, si me hubieran querido censurar... Está bien, te entiendo, perfecto. Claro. No, lo que te quería decir es que un censurado en Uruguay, Spectorowski, un argentino que vino por un caso puntual, ¿eso te parece que es el paradigma de que ahora aumentó la censura en Uruguay? Esperá, porque una manera de banalizar los problemas es decir, pero bueno, que una vez, yo qué sé, un tipo le pegó a la mujer, bueno, sí, hay hombres que le pegan, pero tampoco es tan grave, la mayoría de los hombres no les pegan. No, momentito. Lo que constituye una violación a los derechos humanos, es muy grave, ni te digo cuando la práctica es generalizada. ¿Pero es generalizada? No es generalizada, pero ha ocurrido en otros lugares, y además yo estoy hablando a nivel de Occidente también. Bien, Gerardo, tenemos que saber, pero no me quiero ir sin esta pregunta, que es una pregunta informativa, 100%, pero se votó la ley de medios y se creó el CIPRATEN, el Sistema Público de Radio y Televisión Nacional. Y al mes de promulgada la ley, se tenía que designar a un presidente que iba a estar por 6 años. Esto ya se tendría que haber dado, es decir, iba a haber un presidente CIPRATEN por 6 años. Sé que generó, el propio Alejandro Sánchez en el Parlamento, saltó, pero no se está cumpliendo. Saltó con razón, además. No se cumplió, pero ¿qué pasó ahí? Pero vos imagínate qué hubiera pasado si este gobierno, a 6 meses de irse, ponía un presidente del CIPRATEN por 6 años. Claro, estuvo mal redactado. Claro. Es una ley que tiene cosas muy buenas y tiene cosas... A ver, es muy bueno que se ratifique la independencia de los medios públicos con respecto al Poder Ejecutivo, que ya estaba legislado en la ley del 2014 y que se mantiene, desde mi punto de vista, se mejora en algunas cosas y tiene otras cosas que no son tan buenas. ¿Pero esto quién lo redactó? No, esto, a ver, que desacoplar. Sí, eso está claro. Digo la parte de designar No, eso es un error, porque era claro. A ver, imagínate que el gobierno con sus votos hubiera dejado borrar los plazos y ponía el nuevo directorio del CIPRATEN toda... Claro, alguien de la coalición, que daba por 6 años. Pero es que no era razonable. ¿Y qué se arregló? No, que se arregló, no sé. Yo sabía que no lo iba a designar este gobierno, cosa que celebro. Lo designará el próximo gobierno o lo que sea. Ahora, yo comparto todo lo que sea alejar a los medios públicos del poder político, en eso hay unanimidad. Y en desacoplar el ciclo de las autoridades del ciclo electoral también. Obviamente fue un error legislar eso, pero hubiera sido un error político mayúsculo poner un presidente por 6 años que hubiera estado... casi 3 periodos de gobierno. Claro. Bien. Cortita antes que me olvide, porque me parece interesante. Bien cortito. Gustavo Salle. Van a haber 2 diputados de Identidad Soberana. Sí. Por el discurso que tiene él, si yo te pregunto así cortito, sí o no, ¿Identidad Soberana es un partido antimasónico? Preguntáselo a él, yo no tengo nada que ver. Lo has escuchado su discurso cuando habla de la masonería, etcétera. Ahora habla del jesuitismo también, dice, que yo pensé que eran los sanguichí, ¿cómo es? Los jesuitas. Los jesuitas de que se comen. Parece que los jesuitas también están en el complot mundial. Están ahí también. Está el sionismo, la masonería, el jesuitismo y los grandes bancos. Y los sándwiches de miga, no sé. Y que el capital, que son todos judíos. ¿Vas a polemizar con Salle en el Parlamento? Bueno, no sé, ahí hay una cosa que la humanidad no ha resuelto, ¿no? Es complejo el tema. Es tan complejo. Sí. El discurso, cuando alguien te dice que te habla de los Anunnaki o de la pandemia, porque una cosa que vos digas, se maneja mal la pandemia, no se debe usar máscara, no sé, la vacuna tiene tal componente que no está aprobado, todo eso forma parte. Cuando el discurso se va de madre, dice, ¿qué hace? Me pongo a discutir el famoso terraplanismo. Es para discutir, bueno, en general si vos no discutes, eso es un disparate, ya se va a pasar. Ojo al piojo, porque lo que no se discute se instala, y estamos frente a unas tesis que cosecharon, ayúdenme, 60 y pico de miles de votos, ¿no? Casi un Senado. Entonces, a nosotros nos parecen tesis disparatadas. Yo tengo mis críticas a la Agenda 2030, no en los términos que lo plantea Salle, pero tengo críticas. Lo otro, sinceramente, no lo sé, depende del... A ver, si de alguna manera me siento involucrado. Yo la crítica, más que la crítica, la observación que hago es cómo y por qué
los dueños del mundo, o sea, gente que ya es dueña de todos nosotros, de todas las radios, de los bancos, de todo, es dueña del mundo. ¿Para qué desarrollar un plan para ser más dueña del mundo? No tiene sentido, o sea, ¿me entendés? Perfecto. Te dicen, el mundo lo controlan 5 tipos, y tienen un plan para controlar el mundo. Digo, pero es como comprar 2 veces la misma casa. Es como redundante. Exacto, ¿no? Decir, yo ya tengo la escritura, pero si le quiero pagar de vuelta, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, si yo fuera uno de los 5 dueños del mundo, estaría de vacaciones, no seguiría complotando. En otra cosa. Vas a polemizar con Saya. No. Ya quedó definido. Gerardo Sotelo, el diputado electo del Partido Independiente. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por el tiempo, la paciencia y la gana de discutir con nivel y de una manera exigente, que es lo mejor que te puede pasar, porque en general los medios te llevan a la agenda. ¿Usted qué opina? Está perfecto, eso está bien. Pero poder hablar de cosas más profundas, si es que logramos profundizar un poco, y cosas que a ustedes no les gustan, nada más. Eso habla muy bien de por el sesgo woke. No les gusta. Gracias, Gerardo. No les gusta. Gracias. Gracias a ustedes. Fácil desviarse.